Muy buenos días, amigos de Caminemos Juntos. Aquí estamos, todo el equipo, para acompañarlos durante esta hora y media. Félix, Miguel, Manuel, quienes habla José, y en los controles, que no aparece generalmente así su voz, Roberto Pato Molina. Bueno, hechas las presentaciones, vamos directamente al grano. El tema de hoy trajimos la adaptabilidad. No sé, acá Manuel quería decir algo. Antes del título. Pero bueno, no importa. Sí. Es un tema interesante. Yo creo que como tema es muy del momento que nosotros estamos viviendo. Ajá, sí, claro. Porque todas las personas del mundo, sin excepción, tienen que adaptar su vida a las nuevas condiciones que exige el medio. Y adaptar su vida no significa sus hábitos en la casa, significa sus hábitos de trabajo, sus hábitos de relaciones, sí, sus hábitos de contacto con el medio, con la naturaleza. Es decir, tiene que modificar absolutamente todo su modelo de vida y transformarlo en otra cosa. Entonces, la adaptabilidad, en realidad, es la cualidad que nos permite a nosotros adecuarnos convenientemente a las circunstancias que se nos presentan. Y voy a plantear dos condiciones y las dejo ahí. Las condiciones son, primero, que no tengo que reaccionar frente a las situaciones que tengo que vivir. Y segundo, que tengo que aceptar que esas son las situaciones y que son las situaciones con las que tengo que trabajar y que dichas situaciones son las que permiten mi desenvolvimiento. Sí, yo creo que todas permiten el desenvolvimiento. Esta es muy especial, esta situación de la pandemia, y hago referencia también a un comentario que hizo una psicóloga en una de nuestras entrevistas hace poco, no mucho, que decía que notaba ella que esta situación de pandemia ha provocado mayores niveles de estrés en las personas. Por lo tanto, ella observaba que había más personas, más ciudadanos, más gente que se acercaba a su consulta porque esta situación la tenía agobiada, la tenía un poco bajo presión. Es decir, esa situación que describía Manuel aquí no es fácil para muchos enfrentarla. Entonces, bueno, ¿cómo es ahí la adaptabilidad? Sí, yo también creo que es así. Lo voy a decir a mi manera, y perdón si los meto a todos en la misma bolsa, pero creo que estamos todos medios loquitos. Estamos en la misma bolsa, me parece. Todos medios loquitos. O sea que no nos resulta fácil asumir lo que hay que asumir. A veces uno en la vida cotidiana, digamos, pre-pandemia, podía tener la ilusión de que podía escaparle a una situación solo por cerrar los ojos, por meter la cabeza debajo de la arena o por darle la espalda. Hoy no podemos hacer ninguna de esas cosas. Y eso creo que es lo que genera tensión. Nos pone a presión, como si estuviéramos en una olla de presión. No estábamos acostumbrados a vivir así en forma habitual. Son muchos factores, muchas pequeñas cosas que hacen que la persona se sienta y viva de forma distinta y reaccione aunque no quiera. Recién se decía de no reaccionar, estoy completamente de acuerdo, pero ¿cómo hago para no reaccionar? Detrás de todo eso, toda una labor, todo un trabajo. Y lo primero es reconocer que estoy medio loco en ese sentido, hablando bien y pronto y sin ninguna connotación extraña, digamos, alterados, sin llegar al límite de lo que sería una locura total, pero sí que no somos los mismos de siempre, los mismos de antes, y creo que no vamos a volver a ser los mismos de antes. Lo que sí me parece que después de una labor profunda, esta situación nos va a transformar desde adentro y desde afuera también, para que seamos un poco mejores personas
y podamos asumir lo que decía recién Manuel, aceptar, darnos cuenta, comprender, practicar la paciencia y todas esas cosas que requieren un trabajo, un esfuerzo. Yo recuerdo también un escrito de Kaf que decía algo así, lo voy a decir con mis palabras porque no lo tengo presente en la memoria textualmente. Y decía que los seres humanos, en gran parte, no somos responsables de la situación en que vivimos. A veces son consecuencias de nuestros actos, pero muchas cosas no. Por ejemplo, esta pandemia también. Y decía al final, pero sí tiene la capacidad de ser libre en cualquier situación en que viva. Ser libre interiormente en cualquier situación en que viva. La teoría es esa, que suena realmente muy bonito, muy bueno y que creo yo que es así. Pero después, en los fines prácticos, acá, en el día a día, en los hechos cotidianos, esa teoría es a veces difícil de aplicar. Yo creo que nos está pidiendo la vida, con toda esta situación de tensión, de presión, nos está pidiendo una transformación interior. Quizás mediante la meditación, la oración, la reflexión, la introspección, todas esas cosas que nos llevan a fondo de nosotros mismos, hacen o van modificando pasito a pasito nuestra relación con el entorno y con la situación en que vivimos. Nosotros siempre en CAF hablamos de la ascética de la renuncia. Eso significa el esfuerzo continuado que tenemos que hacer para alcanzar o lograr nuestro desenvolvimiento. Entonces, desde ese punto de vista, nos enseña a aceptar las situaciones que tenemos que vivir, las situaciones de la vida, como decía José, provocada por nosotros mismos o por las circunstancias, y a tomar de ella la enseñanza, en vez de preguntarnos por qué a mí o por qué sucede, es qué es lo que tengo que aprender de estas condiciones y de estas circunstancias. Y después hay otro aspecto que es interesante. Cuando nosotros estamos cercenados, podríamos decir, de hacer lo que habitualmente hacemos, agudiza nuestro ingenio. Agudiza nuestro ingenio y nuestra creatividad. Por ejemplo, hay comerciantes que no pueden seguir con los comercios que tienen porque en esta época no funcionan. Otros sí, pero la mayoría no. Entonces, tiene que rebuscársela por otro lado. Entonces, tiene que esforzarse en encontrar medios que le permitan subsistir y que quizás no hayan tenido nunca nada que ver con lo que él pensó que iba a hacer en su vida. Entonces, en realidad, lo que estamos viviendo es un gran desafío. Es un desafío. Sí, creo también que en muchos aspectos que uno de los cuales tiene un conocimiento, tiene una información, a veces también la predica, es decir, en el sentido de compartir una información como si esa fuera la verdad. Y quizás sea la verdad en forma absoluta, digamos. Pero ¿cómo llevarla a la vida cotidiana? ¿Cómo hacer que sea verdad en mi propia vida, en nuestra vida, en cada uno de nosotros, en la sociedad en general? Y nos exige, por ejemplo, desapego. Eso es que tantas veces nos llenamos la boca con el desapego, la renuncia y esas cosas. ¿Qué significa desapego? Porque cuando uno está, digamos, quiere algo, alguien, un perrito, una persona, una situación, una familia, y de pronto tiene que dejar todo eso de esa manera. No va más como iba antes. Se terminó la relación así como era antes, por la pandemia, por lo que fuera. Entonces esa adaptación, esa adaptabilidad, si queremos seguir en pie, queremos seguir funcionando, queremos seguir desenvolviéndonos, nos obliga, por un lado, a un conocimiento de uno mismo.
como persona, conocimiento del ser humano, y el ser humano es así. Y procurar, cosa que no siempre es fácil, tomar sabias decisiones. A veces las situaciones nos exigen una decisión. Y a veces decidimos un poco a las apuradas y después, bueno, ya está tomada la decisión y no era lo mejor, o ahora no nos gusta, nos hubiera gustado que fuese distinto. Bueno, todo eso nos exige respuestas. Por eso el desenvolvimiento no es un logro al que uno llega como cuando llega a meter un gol y ya está, metió el gol. No, el partido sigue, la vida sigue. Es un equilibrio dinámico del cual no terminamos nunca. Sí, así es. Yo creo que no termina nunca. El trabajo, puede ser que la vida nos deje en algunos momentos como un respiro, como un solaz, una especie de momento de reposo, pero siempre nos está presentando cosas nuevas que hay que superar. Sea por la situación que atravesamos o sea por la común situación que va pasando el ser humano. Yo creo que siempre la vida nos está presentando, no sé si desafíos o situaciones nuevas que tenemos que resolver. Y siempre nuevas. Si las resolvemos, va a aparecer después, más adelante, otra nueva. Si no las resolvemos, va a ser siempre la misma. Entonces, por eso pasa que si la persona, el ser humano, tropieza, no resuelve la situación, es posible que repita la experiencia. Y vuelve a repetirla, y vuelve a repetirla. Quizás por nuestra condición de seres todavía con cierta limitación, seres humanos, y por otro lado porque puede que no veamos la solución y estemos sin conciencia ante esa situación, sin desmenuzar los puntos profundos que tiene, y bueno, al no desmenuzarlos, no resolverlos, no llevamos adelante la situación. Si bien todos tenemos derecho a satisfacer las necesidades que tenemos, esta situación que estamos atravesando nos replantea la situación de otra manera. Por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades reales para nuestra vida, ya sea nuestra vida personal o nuestra vida en familia o nuestra vida en el trabajo, y cuáles son las necesidades efectivas? Entonces es muy probable, y eso probablemente le suceda a las amas de casa, cuando van al supermercado, dejan de comprar un montón de cosas que compraban antes porque se atienen a lo estrictamente necesario para vivir bien, estar bien, pero no permitirse lujos que antes se permitían. Entonces, no es que dentro de la estética de la renuncia uno esté en contra del lujo, sino simplemente en que uno aprenda a valorar lo que tiene, a darle el lugar que tiene y a no desear lo que no es imprescindible, en una palabra. Entonces, si nosotros logramos eso, de alguna manera, no solo mejoramos nuestra vida, sino también mejoramos nuestro entorno, porque enseñamos o aprendemos a vivir con las necesidades primarias o con las necesidades básicas y comenzamos a dejar de lado todo lo que es superfluo, que es una de las características fundamentales de la sociedad en la que vivimos. Bueno, ¿alguna otra cosa? Y tratando de adaptarnos. Adaptemos al momento. Sí, es una adaptación continua, permanente, y creo que por otro lado, algo que nos puede ayudar en general, es procurar otros horizontes también. Es decir, cuando en una situación como esta, o la que hemos pasado muchas personas que han tenido que hacer cuarentena, estar encerrados muchos días, y bueno, ¿cómo ampliamos ese horizonte? Es decir, por un lado puede ser la lectura, por otro lado buenas películas, pero por ahí, por ejemplo, si no estamos habituados a echar una mirada al universo, es decir, podemos encontrar en internet o en otras
algunas partes, fotos del universo, de otros modelos, de otras galaxias, de otros mundos. Y realmente eso existe, está fotografiado, eso es así. Y si bien está muy lejos de uno, como para, digamos, uno nunca va a acceder físicamente a lugares como eso porque nos resulta imposible, nosotros podemos darnos cuenta que el mundo es mucho más grande que nuestra casa, que el mundo es mucho más grande que nuestro planeta. Lo que estamos viviendo es una experiencia total, re interesante, pero en un entorno mucho más amplio del que habitualmente contemplamos. Sí. ¿Qué situaciones positivas se nos dan? Por ejemplo, en los padres que han trabajado, que trabajaban mucho y estaban fuera de la casa largo tiempo, tienen por primera vez la posibilidad de compartir con sus hijos un tiempo que nunca le habían dedicado. Entonces se establece una relación totalmente distinta. Por ejemplo, pueden tener hobbies que siempre lo apasionó, pero por las razones de sus compromisos laborales nunca lo pudo hacer y ahora lo puede hacer. En Internet hay infinidad de cursos que uno puede hacer, sobre todo para mejorar aquellos conocimientos que tenía elementalmente y que quería alguna vez. Lo había pensado y quizá lo pensó: cuando me jubile voy a hacer en realidad lo que me guste. Ahora puedo hacer quizá algo que me guste sin necesidad de estar jubilado. Ya está jubilado. También lo mismo, También, obviamente. Claro, sí. Y hay otra cosa también, otro elemento que podemos practicar y que me parece que es imprescindible. Nos mueve la vida a eso. Dijimos al principio que es una situación de presión, que es una situación difícil quizás para muchos. Entonces, podemos prestar atención a los demás para ver en qué modo podemos ayudar. Porque el otro es posible que también sienta algo similar a lo que sentimos nosotros. Entonces, acercarnos, tratar de compartir, procurar participar, procurar conversar, tener un acercamiento en la conversación y en muchísimas cosas para poder resolver situaciones. Y por otro lado, así como podemos ayudar, podemos buscar ayuda también en nuestro entorno. Eso quiere decir que también necesitamos, todos los seres humanos, la ayuda de los demás. Y eso significa también avanzar un poquito en la humildad, porque eso de pedir ayuda o de sentirse que necesita de los demás hace que, tengamos un poco no la cabeza tan arrogante, sino que necesitamos de los demás. Es un ida y vuelta. Los demás necesitan mi ayuda y yo necesito la ayuda de los demás. Bueno, ya hemos tenido aún antes de la pandemia ejemplos donde, por ejemplo, escultores trabajan con chatarra. Sí, entonces, sí. En vez de que los desechos sean desechos, él los usa para hacer verdaderas obras de arte. Y tenemos gente conocida que trabaja de esa manera y realmente hace cosas espectaculares. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay muchas prácticas que ya se hacían antes. Por ejemplo, a otro le preguntaba mucho el plástico y la polución que eso significaba. Entonces empezó a hacer ladrillos de plástico, otro empezó a hacer ropas de plástico y simplemente lo hacían con los PET, es decir, las botellas de descarte más grandes, ¿no es cierto? Y construían cosas totalmente nuevas, con cosas que eran basura hasta ese momento. Bueno, son recursos que están ahí sobre la mesa y que, la situación puede presionar o puede mover a crear nuevos resultados, o sea, nuevas posibilidades para tener en cuenta. Quizás despierte uno talentos que tenía ocultos y que no creía poseerlos, ¿no? Bueno, y llegamos hasta acá. Este es el pantallazo que tenemos para la adaptabilidad. Esperamos también la retroalimentación de nuestros oyentes,
que siempre, siempre es bienvenida. Ahora hacemos una pequeña pausa, escuchamos un poco de música y retornamos para seguir caminando juntos.
esta canción, quizás muy conocida por todos, es la marcha triunfal de la ópera Aida. Es una ópera en 4 actos, con música compuesta por Giuseppe Verdi y que fue estrenada en el Teatro de la Ópera de Gevide, en El Cairo, en 1871. Esta marcha triunfal, también tan conocida, ha sido utilizada como himno deportivo. Esta es la parte más reconocible de la ópera, que es parte del segundo acto, y es una de las músicas más utilizadas por las aficiones, en fútbol y en otros deportes. De esta parte se han creado innumerables versiones, algunas con nuevas tecnologías, como percusiones electrónicas y sonidos tímbricos muy especiales. Actualmente también se ha utilizado en ceremonias para la graduación de estudiantes. Marcha triunfal de Giuseppe Verdi. Continuamos con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fm-medioflash.com, todo con minúsculas y guión medio. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos, luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Recordamos que CAF se escribe C-A-F-H. Hay un sitio web de CAF para aquellos que se sientan interesados para acercarse al camino, que es www.caf.org. Y hay también un correo que es propio del programa de la radio nuestro, ¿no es cierto?, que es infocaf@gmail.com. Los teléfonos con los que se pueden comunicar a la radio, en este caso durante la pandemia, todos los programas no están transmitidos en vivo y en directo, sino son programas grabados. No obstante, pueden dejar mensajes en la radio que nos hacen llegar telefónicamente. El teléfono de la radio es 03546 420 007 o bien los teléfonos personales 03546 538 109 y 538 112. Continuamos con el programa. Estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos en el bloque de las entrevistas y esta vez hay algo muy especial porque nos hemos comunicado a través de la plataforma Zoom con Medellín, Colombia. Y allá del otro lado, en la pantalla, pero del otro lado, está una señora que yo le voy a presentar como con 2 nombres. Es doble, sí. Es la misma persona. Es la misma persona, pero La primera, la más importante quizás es María Mar, que es la cantante, cantautora, compositora y bueno, y ya vamos a hablar de toda la parte musical. Y además es Mónica Zuluaga, que es abogada. Ella nos dice ¿cómo dijo? Arbogada, porque se dedica más que nada a la parte de los derechos de autor en la ley, ¿cierto? Bueno, de apoyo a todos los cantantes que necesiten un apoyo legal, ¿no es cierto? A los artistas en general. Fantástico, esa es su especialidad, que no debe ser muy común. No. Buenos días, Mónica, antes que nada, buenos días. Muy buenos días para ustedes, muchas gracias por la invitación, estoy muy complacida de conversar este rato a distancia y de conectarnos por este medio para compartir esto que somos y esto que hacemos. Muy bien, muy lindo. Nosotros también estamos muy contentos, y más porque es Medellín. Allá yo pasé por arriba de Medellín, nunca bajé. ¿Y qué tal el cielo en Medellín? Lindo. Lindo, claro, muy lindo. Todo el paisaje que se veía de arriba era impresionante. Bueno, Mónica, ¿cómo empieza el talento musical en su vida?
Bueno, yo le atribuyo, creo, este amor por la música y esta carrera artística, sin duda, al hecho de escuchar música desde que era chiquita. Yo les decía, incluso desde el vientre yo escucho música porque en mi casa siempre la música ha sido protagonista. Nosotros, yo recuerdo que teníamos música cuando comíamos, teníamos música cuando estudiábamos, y era música muy distinta, instrumental, vocal. Mi papá siempre nos sugería escuchar otras cosas, y eso creo que hizo que la música simplemente fuera esencial, ¿no? Claro. Y lo más lindo del ejercicio fue encontrar el canto. El canto sí. Para mí es una conexión muy, muy fuerte, y yo cuando canto siento que no estoy cantando yo. Es algo muy, muy poderoso, como si me estuvieran dictando algo que debo cantar, y es una manera muy potente de conectarme con la vida. Como si fuera un instrumento. Es un instrumento, ¿no? La voz. ¿Y cómo nace eso? ¿Usted lo va descubriendo solo, que empieza a cantar y a satisfacerse con eso? ¿O había varios instrumentos y después eligió cuál de ellos practicar? Empiezo a estudiar como temas de teoría musical, cosas básicas de música, porque en la casa siempre fue, insisto, como un tema relevante, como mantenerlo como un hobby, eso sí, esa era como la instrucción en ese momento. Y fue en el colegio cuando se despertó ese gusto por cantar, que era parte también muy importante de las jornadas en el colegio. Por ejemplo, cantar acá les presento a la gata, sí. cantar todos los viernes, por ejemplo, todo el colegio se reunía a cantar los viernes con las que dirigían ese grupo musical, y yo soñaba con estar ahí porque las canciones me encantaban, y entonces yo estudiaba toda la semana las canciones para llegar a ese viernes de compartir con mis compañeras las canciones. Y a partir del año, como el sexto, o sea, como sexto de bachillerato, no sé cómo lo tengan ustedes, y como el primer año de secundaria. ¿En qué edad estábamos ahí? ¿Con qué edad estaba ahí en esa época? Más o menos. Como unos 12, 13 años también. 13 años. Sí, empieza la secundaria. A partir de ahí ya estuve en el grupo musical como de titular toda la secundaria. Eso significaba todas las tardes quedarme después de las clases horas ensayando y cantando y tocando guitarra. Desde ahí ya aprendíamos algún instrumento para podernos acompañar, y yo creo que ocupaba más tiempo cantando que estudiando. Claro. Ahí se definió más o menos que ese era su futuro, la música. Así es, sí, sin duda. A mí me gustaba mucho estudiar, y afortunadamente me iba bien porque me gusta estudiar y aprender cosas, entonces era muy fácil como sortear esto de las tareas y de los exámenes, pero realmente yo sobre todo cantaba. Y los profesores eran muy generosos con el tiempo, entonces no tiene que ensayar, váyase, después hace el examen tranquilo. La tarea hizo mi cosa, vaya y cante y después hace la tarea. Quería hacer un paréntesis nomás, porque ahora en la pantalla apareció en primer plano una gata. La gata de Mónica. ¿Cómo se llama? ¿Una gata siamesa es? Sí, es una siamesa, se llama Frida. Es una señora ya tiene 13 años, es una adulta muy seria. Sí, muy seria, ¿sabes? Y le encanta estar en reuniones. Por eso apareció en primer plano. De pronto para que la vean, para ya escuchar muy bien todo lo que se habla. Me gusta de la música. Mónica o María, cualquiera de las dos, un nombre va bien. ¿Cómo empieza esa vocación por componer, por aparecer las canciones, por querer expresar como algo de adentro a través de la música? Sería compartirlo, ¿no es cierto? Sí. Una cosa es cantar y otra cosa es querer compartir lo que uno canta o lo que uno escribe. No, lo que uno escribe. ¿Cómo empieza la composición? ¿Cómo empieza eso? También en el colegio el profesor del grupo musical
motivaba a hacer canciones para cantar en el colegio, que eran canciones católicas, porque mi colegio era católico. Ajá. Entonces la sugerencia era como, venga, hagamos una canción para el momento de la comunión, para no cantar las mismas de las misas que siempre hemos escuchado, sino que hagamos una canción nueva para eso. Entonces allí digamos que nació un poco por esa motivación, hacer estas canciones, pero esas se quedaron ahí. Tal vez en ese punto yo lo hice como un ejercicio, como una tarea que nos ponían, pero no estaba yo cantando nada que correspondiera como con mi expresión real, ¿no? Sí. Y fue cuando yo viví en Bogotá, después de terminar acá 4 años de mi carrera de Derecho, me fui a vivir a Bogotá, y en Bogotá era corista de una compositora. Estuvimos en un concierto y alguien le preguntó a esta compositora que si la corista también componía. Y la compositora dijo sí, situación que no era real. Yo había hecho 2, 3 cancioncitas, nada serio, y esta compositora me echó al agua. Entonces me tocó hacer canciones, porque ella dijo que yo era compositora y que yo podía defender un concierto cantando mis canciones. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Y así empezó el proceso. Como que recordé que tenía unas cositas que había hecho, luego hice otras para cumplir con ese concierto, y después empecé a hacerlo naturalmente y decidí grabar un primer disco, que fue el primer disco de mis composiciones. Ahora, María Mónica, cuando usted compone, ¿lo hace con la guitarra? ¿Después se hace una instrumentación? ¿Cómo se pone la letra? ¿Usted crea la letra? ¿Cómo es todo el proceso de la composición de canciones? Usualmente uso la guitarra, generalmente uso la guitarra, que no es un instrumento que yo domine. Yo tengo como alguna información de los acordes principales y lo que estudié en algún momento que me sirve para componer. Entonces es muy común que ocurra de forma simultánea la letra con la melodía, que yo voy haciendo sobre la armonía, con un tema que ya debo tener claro antes de, o sea, como que yo digo voy a escribir sobre, o se me ocurre una frase que desarrolla una idea, entonces ya me siento y hago la canción. También me ha ocurrido que tengo una idea, entonces empiezo a escribir y luego le busco una melodía a esa letra que escribí. Y también me ha ocurrido que hago melodía y luego pienso en ponerle letra. Bueno, tiene todas las posibilidades al alcance de la mano, fantástico. Y después la instrumentación que se hace, por ejemplo, para grabar un disco, yo trabajo esa parte con un productor musical a quien yo le entrego como una versión inicial, que es mi maqueta con mis acordes sencillos y mi melodía y mi armonía. Y ese productor lo que hace es poner esto como con unos arreglos que acompañan la voz principal y sugiere unos instrumentos especiales, y así es que llegamos a un estudio a grabar. Pero el ejercicio de composición es bastante libre. Yo creo, tal vez porque como yo no soy músico de profesión, pues yo no estudié la carrera, mi acercamiento a la música es muy intuitivo. Entonces, por eso le pruebo a todo, como que, voy a componer aquí, listo. No tiene esquemas. Claro. Y, por ejemplo, se me escapó la pregunta. No, era algo de la composición. ¿Cómo elige usted el tipo de ritmo? Por ejemplo, usted ya tiene la letra o tiene la melodía, ¿ya sabe cuál es el ritmo que va a tener esa composición? ¿O lo elige previamente para después incorporarlo a través de eso? O a veces el tema que usted está desarrollando le sugiere el tipo de música, o dentro de qué tipo de música se encuadra, de estilo, ¿no es cierto? Sí, así es. Es muy común que yo desde el principio tenga una idea del ritmo, pero también me ha pasado que cuando hago la canción y se la muestro al productor, él me dice, ¿y no te suena como a un bolero? Ajá. Y digo, sí, está bien, probemos, y funciona. Originalmente estaba pensando así, funciona. Hagamos un pequeño saltito o paralelo, que con toda esta cuestión de la música, esta carrera, esta trayectoria, apareció la de la abogacía. ¿Cómo es que aparece eso? ¿Y por qué abogacía? Bueno, la historia es muy particular porque
en el colegio a mí siempre me gustó mucho, en general, como el área social, ¿no? Como todo lo que implicaba literatura, ciencias sociales, filosofía, eran temas que me llamaban la atención en el colegio. Sin embargo, cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, yo quería estudiar música, justo por lo que les digo, como que el cantar era lo que yo siempre quería hacer. Pero en ese momento, socialmente, digamos, los papás se preocupaban por estudiar una carrera que no te fuera a generar estabilidad económica a futuro. Claro. Entonces, los papás, buscando siempre lo mejor para su hija, me dijeron, no, trata de estudiar otra cosa, porque nos da susto que de pronto estudiando música no ibas bien a futuro. Uh-huh. Y yo era muy poco rebelde, yo era muy juiciosa, y yo dije, bueno, pues voy a buscar otra cosa. Ni siquiera me di como a la tarea de pensar, pues como de insistir, ¿no? Como que dije, está bien, ellos son los que saben, y ellos están recomendándome lo mejor para mí. Sí. Entonces voy a buscar otra profesión. Aparecieron varias, al final llegó el derecho, y yo dije, está bien, voy a estudiarlo. También yo creo que es que a esa edad uno no tiene tan claro lo que eso implica. Claro. Como que uno cree que es algo más, meterse a estudiar algo y está bien. Cuando empecé la carrera de Derecho, yo pensé que iba a ser una profesional muy frustrada. Mucho, porque realmente eso no era lo que a mí me gustaba. ¿No le gustaba? No, claro, yo era juiciosa, otra vez me gusta estudiar, entonces yo estudiaba y a los exámenes, pero yo jamás me veía litigando o en un juicio, peleándole a un juez. No, nada, sí, no es mi esencia, no es mi forma. Pero más o menos como en el cuarto año de la carrera, encontré una especialidad que fue así como un tesoro que se abrió, que se llama la propiedad intelectual y el derecho de autor. Entonces dije, este es mi camino. Así que eso que parecía que iba a ser como una dualidad muy frustrante, resultó ser una dualidad muy poderosa, que me ha permitido ayudar a muchos artistas y acompañar a muchos creadores en ese ejercicio del derecho y de las artes a través del derecho. Claro. En ese campo, por ejemplo, ¿qué implica? Una persona compone una música y tiene que estar protegida esa música para que nadie use esos temas como plagio, ¿no? Sin autorización. Sin autorización o sin aprovecharse de eso. Ese es sí. Básicamente el tema del derecho intelectual. Un poco, sí, esa es un poco la manera como inicial de verlo, como un mecanismo para proteger esas creaciones de tal forma que nadie te las vulnere o te las robe. Un poco mi manera de verlo, yo digo que va como más hacia cómo lograr que ese uso de esas obras te genere beneficios a futuro. O sea, cómo hacer que no solo no te roben la música o las canciones o las creaciones o las obras en general, sino cómo hacer que el derecho te sirva para potenciar esas creaciones. ¿Por qué? Porque a veces los creadores creen que basta con crear, pero resulta que en la industria del arte en general es muy importante saber a qué entidad me debo afiliar para generar regalías, cómo negocio los derechos de mis obras, qué porcentaje pido si alguien quiere usar mi canción. Es más ahí donde yo acompaño a los creadores, como en ese ejercicio de no solo ver el derecho como un trámite más o como un requisito para que no me roben la canción, sino como una manera de expandir ese conocimiento. Ahora, por ejemplo, se me está ocurriendo, no sé si ocurre así, pero estaba pensando, supongamos usted compone algo, se hace medianamente famosa esa canción, y después aparece un desconocido con algo muy parecido, no esencialmente igual, pero muy parecido. ¿Cómo se hace en ese caso? Digamos, ¿cómo detecta el derecho o qué mecanismos tiene para decir, señor, eso es un plagio, ¿no es cierto? Y tiene que dejar eso, o está en su derecho y está bien así como lo ha hecho, digamos, ¿no? Lo primero es que en términos de derecho de autor, el concepto de plagio es muy delicado porque es muy fácil encontrar similitudes entre obras. Claro. Sí. Aquella cosa que se llama la coincidencia creativa. O sea, es muy fácil que lleguemos a un mismo resultado, aunque estemos en países distintos, aunque no nos comuniquemos,
porque al final las inspiraciones pueden ser las mismas, los referentes pueden ser los mismos, y por ejemplo, para el caso de la música, pues ahí solo las notas que todos conocemos y ya, y con eso se hace la música, todo el mundo hace la música con lo mismo. Entonces, el paso como para saber que esa coincidencia creativa se vuelve un plagio, típicamente lo tiene que resolver un juez. Entonces uno tendrá que acudir a una instancia judicial y decirle, señor juez, esta persona está vulnerando mi obra por tal y tal razón, y habrá que hacer un cotejo de las obras, no solo desde si se parece la melodía, sino también si el ritmo, el concepto, la estructura, o sea, todos los elementos que componen la obra se parecen. Claro. Se hace un análisis muy completo de la obra para ver en qué se parecen y en qué difieren, ¿verdad? Hay una cosa que me interesa. Usted mencionó algo sobre grabación. ¿Tiene grabaciones hechas? Sí. ¿Muchas? Sí, tengo varias. De música propia tengo 3 producciones, 3 discos. El primero se llama Divino Mío, que fue ese que hice, que les conté como por accidente, después de que yo era compositora y no lo era. Ese fue el primer disco, que se llamó Divino Mío. El segundo se llamó Reserva Especial, que fue un disco que yo decidí sacarlo, pues como publicarlo en una edición especial de Café, porque en ese momento ya no se usaban tanto los CDs. Como que fue justo ese momento de transición en que los computadores ya empezaron a llegar sin unidad de CD, ya la gente no tenía unidad de CD en la casa, entonces yo decidí sacar la música con un código de descarga, pero lo que uno compraba era una bolsa de café, un café especial de una región de Antioquia, que tenía pues unas características muy particulares y que asociaba, digamos, la escucha de la música a la experiencia de tomar el café. Ese disco se llamó Reserva Especial y fue pues como muy importante por esa manera de difundirlo. Y el tercer disco, que está terminando de salir ahora, que se lo hemos lanzado como por canciones, una a una, se llama 7+1, y es un disco en el que cada una de las 7 canciones que lo componen, son 7 canciones y un bonus track como un adicional, cada una de esas 7 canciones recrea uno de nuestros 7 sentidos, los 5 que conocemos, más la intuición y el equilibrio. Esos son los 7 sentidos de los que habla cada canción. No es una alusión, digamos, explícita al sentido, pues como que no es una canción que dice el oído está compuesto por, no, sino que un poco yo uso el recurso del sentido para componer sobre eso. Entonces hay una canción que se llama Tus Ojos, otra que se llama Tacto, otra que se llama Alas, que es la del sentido de la intuición, otra que se llama El Perfume, que es la del sentido del olfato, y de esa manera un poco hay un concepto que recorre todas las canciones y que por eso tiene un concepto de unidad de disco. Ahora, cuando hace la grabación, el acompañamiento o la orquestación, ¿tiene una que es la que siempre lo acompaña o es la que le ofrece la productora? Es decir, ¿cómo es eso? Para el primer disco usamos un formato como de pop tradicional, o sea, batería, bajo, guitarra, teclado. Eso es lo que tuvo el primer disco. El segundo, tal vez un poco lo mismo, con un sonido un poquito más hacia el jazz, pero también los mismos instrumentos. En cambio, en 7+1, con el productor, que es mi esposo, lo que hicimos fue pensar que cada canción fuera un universo sonoro distinto. Así que las canciones, cuando ustedes lo escuchen, van a notar que hay una que suena como a funk, entonces tiene vientos, pero también hay uno que suena a bossa nova, entonces tiene mucha percusión. Entonces está el bolero que les hablo, que se llama Tus Ojos, entonces el bolero tiene congas y tiene bongo. Cada una de las canciones la pensamos así, como que vamos a darnos la libertad de hacer con cada canción como una cosa especial. Sí. ¿Cuál es el género preferido o más frecuente que usted compone? En general yo creo que es como un pop folk, como balada pop, eso es a lo que suena, pero honestamente tengo mucha historia desde la música andina colombiana, como desde los bambucos, los pasillos, las danzas, las guabinas, que es la música tradicional de la región andina de Colombia,
que la canté muchos años y que creo que tengo un poco de esa influencia también en la música que hago. Y de hecho ahorita el disco que va a salir, que sale en octubre de este año, lo que hace es una interpretación a mi estilo de canciones tradicionales colombianas, que eran las que me ponía el papá en la casa, las que mi abuelita cantaba, muy tradicionales. Entonces les hicimos unos arreglos y eso es lo próximo que sale, que era tal vez una deuda que tenía como con ese recuerdo de la infancia de lo que siempre canté. Y ahora, bueno, le hablo a las dos, a Mónica y a María. De aquí para adelante, para el futuro, ¿quién prevalece? ¿Prevalece el derecho sobre la música en el trabajo, en la actividad, en la cotidianidad, en lo cotidiano? ¿Cómo es la vida ahora? Bueno, en lo cotidiano, Mónica, la abogada que tiene de hecho una firma de abogados que se llama Hemisferio Derecho, ocupa bastante tiempo de esta vida, ¿no? Porque al final esto es un trabajo demandante y porque, insisto, para mí es una misión muy interesante poder acompañar artistas, entonces llegan muchos con necesidades que nosotros acompañamos desde la empresa. Pero un poco mi proyección es que, como ahora estamos conformando un equipo de trabajo en Hemisferio Derecho, que es la firma, yo pueda estar cada vez menos conectada como a las labores operativas de la firma y pueda estar dedicada a cantar, que ya sabes, lo que más disfruto. Muy bien. Bueno, no sé si ese sería el futuro. ¿Cómo será arreglado con el tema de la pandemia? ¿Ha influido mucho o no en su composición, trabajo musical? Sí, respecto de la música ha influido porque sin duda tuvimos muchos meses sin hacer conciertos por fuera. Sin embargo, en los pocos meses que ha habido reactivación, yo he sido muy afortunada y he podido tocar, como que casualmente abrieron este mes y me llaman para un concierto, entonces puedo tocar. Ha sido de verdad muy, muy, pues como milagroso incluso ese fenómeno. Y con el derecho ha sido maravilloso porque he podido trabajar muchísimo. Yo creo que justo porque los artistas han estado como tan desocupados porque no han tenido tanto trabajo de tocar, que se han ocupado de formalizar sus proyectos. Claro. Sí. Poner todo en orden. Yo voy a organizar mis obras, entonces yo los recibo felizmente y he tenido mucho trabajo por fortuna en este tiempo de la pandemia, con todo lo que ha implicado, que ustedes saben, pues como la sensación de incertidumbre, el susto porque se enfermen los seres queridos, bueno, todo lo que hemos vivido todos, pero por fortuna muy, muy activa y con muchos proyectos por así. Ha habido muchas presentaciones, María Mar, en conciertos, en espectáculos así públicos, no solamente durante la pandemia, antes también. Sí, por fortuna sí. Nosotros intentamos como programar eventos de manera permanente. En mi ciudad mucho, pues como en teatros de la ciudad mucho, no solo cantando música propia, sino también haciendo otros espectáculos. Hace un par de años hicimos un homenaje a Serrat, con una orquesta filarmónica de la ciudad, la Orquesta Filarmónica de Medellín. Con canciones de él. Muy precioso. También he tocado en otras ciudades de Colombia, también en México, en Perú, también en Argentina. En Argentina. En Puerto Madryn, donde vivía mi padre, hicimos un concierto. Muy bien, al sur se fue. Un teatro, que no me acuerdo cómo se llamaba el teatro, pero estuvo precioso. Y yo tengo que decirles esto, que no es porque esté hablando con ustedes, pero por eso se lo voy a decir, no crean que es mentira. A mí me gusta mucho la música argentina, pues la samba, por ejemplo, me gusta mucho y me encanta cantarla. Entonces recuerdo que ese concierto en Puerto Madryn incluyó algunas canciones argentinas que fue precioso porque el público las cantó conmigo. Bueno. Hubo mucho entusiasmo. Bueno, vamos a tener que hacerle una invitación para que venga por Córdoba cuando pueda, así también hacemos acá un show. Nos necesitamos. Maravilloso. De hecho, en este momento estoy haciendo un curso virtual con una cantautora de Mendoza que se llama Paula Neder.
Es una cantautora increíble que yo conocí por la música, porque nos encontramos en un evento latinoamericano de cantautoras, nos invitaron a las dos, entonces nos conocimos. Y ella ha creado un curso virtual de composición en el que estoy participando y es encantador. Qué bueno. Tengo afinidad importante con Argentina y con su gente. Fantástico. Bueno, María Mar y Mónica Zuluaga, que es la misma persona, nos queríamos despedir también agradeciéndole todo esto y que, bueno, parece como que hay un futuro enorme dentro de sus proyectos, porque me da la impresión que todas las cosas que hace tienen un horizonte muy extenso, tanto en la música como en el derecho del artista. Una especialización. Claro, así que bueno, me parece que vamos a tener que volver a convocarla para hacer otra entrevista más adelante. Que así sea, sí. Les agradezco mucho. Muy rico esta conversación. Y notable, por lo menos creo que es muy notable el amor con que usted trabaja en las dos actividades que realiza, y yo creo que ese es el factor unificante. Si bien son dos actividades aparentemente distintas, usted ha logrado a través de esa actitud de trabajo amoroso, ¿no es cierto?, y de dación, porque con la música se da al público y con la abogacía se da a los autores, ¿no es cierto?, a los artistas. Yo creo que es muy hermoso eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo valoro profundamente esta posibilidad de hacer lo que amo y de haber encontrado un camino que me hace tan feliz. Bueno, fantástico. Muchas gracias nuevamente. Era Mónica Zuluaga y también María Mar, la cantante y la abogada. Muchas gracias por un abrazo. Todo. Adiós. Chao, chao. Ahí estabas, María, escondida en tu jardín de dalias, tulipanes, de hortensia y jazmín, entre árboles frutales, esperando por mí, María, aunque te sabía, María, yo me resistí. Eras tú en el espejo, siempre estuviste ahí, te veo clara, ya no hay sombras de que huir. Me mirabas con temor, tras mis miedos te encerrabas tú. Y la luz empezó a entrar y sobre la cuerda ahora está. Soy yo, María está dentro, ya no tiene miedo. Sonríe, respira, baila y canta, llora y suspira. María entiende que la vida sube y baja. María, sí que estás valiente. María, estoy feliz por ti. Ven, sostente, yo te ayudaré a seguir. No estás sola, mírame, estoy aquí. Me mirabas con temor, tras mis miedos te encerrabas tú. Y la luz empezó a entrar, respiraste, ahora sí estás. Equilibrio.
Esta fue la canción que se titula María, compuesta e interpretada por la propia autora, María Mar. Hola, ¿sabías que volvió Vuelos CAF? En un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Bienvenidos. ¿A dónde? www.lapropuestaradio.com. Todos los miércoles de 21 a 22 horas, hora argentina. Sí, en vivo. Podés poner en YouTube LPR Streaming o si no, Vuelos CAF Conciencia de Radio y los verás en directo. Sí, totalmente renovados. Estamos con el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y como seguimos una cierta trayectoria, vamos a hablar de un gran personaje de la historia argentina. Es decir, un gran político, médico, que ha ocupado muchos cargos públicos y sobre todo su rol dentro de la política fue muy representativo, sobre todo por los cargos que ocupó. Estamos hablando de Guillermo Benavides. Guillermo Rawson. Perdón, Guillermo Rawson. Bueno, vamos a hacerlo. Guillermo Rawson. Él nació en San Juan. Por eso es tan conocido en aquella provincia. En aquella época eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Nació un 24 de junio de 1821 y murió en París, Francia, 2 de febrero de 1890. Generalidades. Fue un médico, higienista y político argentino. Se desempeñó, dentro de los cargos más importantes que tuvo, se desempeñó como ministro del Interior durante la presidencia de Bartolomé Mitre entre 1862 y 68. Y además impulsó la creación de la Cruz Roja Argentina, junto a Toribio Ayerza. Esto fue en junio de 1880. Bueno, esos son datos netos, fríos, y me gustaría rescatar el valor ético de una persona. A veces nos pasa a nosotros cuando preparamos los programas aquí de Caminemos Juntos y tenemos que hacer alguna biografía, que nos encontramos que muchas de las biografías que aparecen en los libros, en internet, en distintos medios, en distintos lugares, son así un poco frías, quizás dedicadas a las fechas, a las acciones que hizo, y quizás no ponen mucho énfasis en el valor ético, moral, profesional, el esfuerzo que tuvo la persona. No todas son así, pero a veces sucede que es difícil rescatar una biografía con esos valores. En el caso de Guillermo Rawson, es una persona entregada al estudio. Él fue contemporáneo de Domingo Faustino Sarmiento. Y así como esa instrucción, esa enciclopedia que era Sarmiento, también lo es Guillermo Rawson. Porque se dedicó de lleno a muchas cosas. Se ve que había mucho tiempo para dedicarse, porque trabajó en la medicina, trabajó como político argentino en muchos cargos. Hubo enfrentamientos con el gobernador de San Juan, ese Nazario Benavides, que en un momento ordenó su arresto en 1853. Eso que era su médico. Y era médico de la familia. De la familia más encumbrada, además. Sí. Bueno, y atrás de todo eso está el valor de la persona. Porque el estudio y el amor por la patria, el amor por hacer las cosas bien, aunque haya tenido ideas que otros no compartían, es una persona entregada, tanto a la política como un fin social, especialmente en la medicina.
Sí, yo lo que veo en este hombre es ideas claras. Me da la impresión que es una persona sumamente inteligente. Y una deducción que hago, quizás un poco gratuita de mi parte. Él nace en el 1821. La independencia se declaró en 1816. La revolución fue en 1810. Creo que por ahí nace Sarmiento, 10 u 11. Entonces es una persona que ya nace en las Provincias Unidas del Sur, en que la lucha por la independencia ha quedado atrás, en que hay toda una labor por delante. Había que hacerlo todo. Estamos hablando principios del siglo XIX, 1821 nace él, estudia. Todavía no estaban tan organizadas las cosas como hoy, faltaba mucho, así que aún sus estudios de médico, uno dice, bueno, ¿qué puede haber estudiado en aquella época? ¿Cómo fue que se recibió? Por ahí hay algunos detalles en la biografía. Y todo nos resulta interesante porque estaba todo por hacer. Entonces, en un país que ni siquiera está unificado, en que las luchas intestinas hacen que se divida el país, una liga contra otra liga, el norte contra el sur, el este contra el este, Buenos Aires contra todos, es una historia bastante dura, bastante triste. Y en todo este entuerto está Rawson. Así como mencionaba al principio José, que él de alguna manera impulsó la Cruz Roja Argentina, fue también el primer profesor de higiene del país. Él ejerció esta cátedra y se inicia a su vez, paralelamente, los estudios de esta disciplina, en especial con un carácter social y vinculados con el aspecto demográfico. Sus lecciones fueron editadas en París en 1876 y se ocupaban en especial de los problemas de higiene en la Argentina y en particular en Buenos Aires, llegando así a publicar un trabajo denominado Estadística Vital de la Ciudad de Buenos Aires, un desarrollo muy importante para la época. A partir de él, entonces, la cátedra de higiene en las universidades forma parte de la currícula habitual. Sí, así es, eso es importante también dentro de su labor. Y quería relatar un hecho que a mí me impactó cuando leíamos la biografía, y es que, como relataba Félix, en esa época ya había pasado la independencia, pero venían las guerras internas, las guerras civiles, unitarios y federales. Rosas en el gobierno a partir de 1830 o por ahí, y bueno, y toda una convulsión que había entre las provincias. Resulta que él, estando en San Juan, ve que Ángel Vicente Peñalosa, ese caudillo riojano, estaba en contra de lo que hacía Rosas, así fue, ¿no? Y entonces, para empezar a formar y a organizar una contrarreacción, una reacción, mejor dicho, trata de ocupar San Juan. Pero pierde esa batalla en Caucete, muy cerquita de la capital, y después, perseguido hasta Olta, un pueblito de La Rioja, del interior de La Rioja, allí es capturado y ejecutado. Le cortan la cabeza y le dejan en la plaza principal del pueblo. Pero resulta que se le acusa a Sarmiento primero haber instigado el asesinato. Claro, pero parece que no fue. ¿Por qué Sarmiento? ¿Estaba de gobernador? Estaba de gobernador Sarmiento, sí, en ese momento en San Juan, y se lo culpó a él. Pero no fue así. No se sabe de dónde salió esa orden o si fue una iniciativa directamente de alguno del ejército. El asunto es que también Rawson intervino y dijo que para él
Sarmiento no tendría que haber perseguido a Rosa. No, a la gente con el ejército. Con el ejército. Sino con la policía. Claro, porque estaba haciendo una acción nacional dentro de una provincia. Pero son criterios, ¿no? Cómo se mueven las cosas. Al final, en una guerra, en una situación tan complicada, es difícil a veces tomar una decisión acertada y que convenza a todos, ¿no? Más sobre todo en ese momento. Esta decisión obligó a Sarmiento a renunciar a la primera magistratura en 1864. Y el debate entre Sarmiento y Rawson por la muerte de Peñalosa surgiría nuevamente en 1875 en ocasión del debate de la Ley de Amnistía General. No, porque hay una cuestión, digamos, de jurisdicciones. Y en un país que estaba todo en pañales, armándose, está bien, seguramente habría leyes, seguramente habría un montón de precedentes, pero ¿y cómo funciona la cosa? Y si lo sigue la policía, supongamos, puede o no cruzar la frontera de La Rioja, y si se les escapa, bueno, todo un asunto, ¿no? Yo lo que veo, entre otras muchas cosas, gran señor, médico, estadista, es que creo que también tiene algo que ver o está relacionado cuando se declara esa epidemia de la fiebre amarilla. Sí. Y él hace todo un estudio, es decir, era un momento, una época en la historia del mundo, no solo en nuestro país, en que esas pestes, esas plagas no tenían una solución, no se sabía bien cómo funcionaba, qué era lo que estaba pasando. Entonces él es uno, como se mencionó recién, si no el primero, uno de los primeros que se dedica al tema de la higiene. Y hoy vemos todo el significado que tiene, tanto en la medicina, como en la producción de alimentos, como en un hospital, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Sí. De chiquitos se nos enseña a lavarnos todos los días en las manos con jabón y otras cosas más. Pero había una época en que todo eso no se sabía, o estaba mitad y mitad, digámoslo así, ¿no? Claro. Y alguien que pone la cabeza, pone las ganas, se pone a investigar y trabaja, entre muchos otros aspectos de organización del país. Claro, además de muchas obligaciones que tenía encima. Hay que reconocer que ha tenido un valor muy grande, quizás más de lo que uno imagina. Hay que ver, por ejemplo, las escuelas que llevan su nombre, los hospitales que llevan su nombre, en San Juan, en Buenos Aires, en distintos lugares del país, las calles, plazas, calles. Rawson, la ciudad Rawson, es en honor también a su nombre. Y hay, creo, un asteroide descubierto en 1960 y algo que lleva el nombre de Rawson. Quiere decir que ha descubierto acá en Córdoba por un astrónomo que trabajó aquí en la provincia de Córdoba. Quizás por eso le puso, aparte de un número especial dentro de la astronomía, le puso ese nombre. Hay bustos, hay estatuas, hay hospitales, hay clínicas, hay calles, hay plazas, hay distintos lugares del país que llevan su nombre en honor a todo lo que hizo. Hay un aspecto que es interesante y que aparece como contradictorio. Durante la presidencia de Mitre, que fue apoyada por Rawson, comenzó a hacerse uso de la intervención federal en las provincias para evitar los enfrentamientos interprovinciales. Pero aparentemente hubo abusos en ese poder. Y entonces, más adelante, en 1864, Rawson pidió la sanción de una ley que regulara la intervención federal en las provincias. En esa ocasión, el sanjuanino dijo que con motivo de las relaciones políticas con las provincias necesitó encarecer nuevamente
al Honorable Congreso la urgencia de una ley de acuerdo con la Constitución para que determine los casos en que establezca la manera en que el gobierno federal deba intervenir en los territorios de la provincia y no arbitrariamente como se estaba haciendo hasta ese momento. Ahí entiendo. Claro. Bueno, hacemos una pausa, nos hemos ido un poquito más allá del tiempo que acostumbramos, así que escuchamos un poco de música y regresamos. Nzenesi tene mazamu, dunia tene mazamu, tenkozesa bintu bichamu, segu ya mwanadamu. Kubabamu muli bachamu, muli bachamu. Nze ndiwo okubeera nice, oyagalako opportunity nkuwaka chance. Wano dole ngulira chai, ow'amata nga kuliko n'amajani. Waliwo banchunya mu biri ebizibu, nga baagala ngwenve mu mirimu. Basibi right now on top end, wamatubale, wamatubale. Yefe value, yefe simple. No matter when this single, one day nja kubela double. Hawa me do, let's do. Sigino choose zikube munju. If you na redona ita manju. Bali tu bali kebade mujuju. Fetulie mbona suga na nsuju. Tukube vasi nga ziri mubire. Fata mwana muola boy tuvimbe. Wamatubale. No matter what one respect today. Kwagala nyela sakala pasolea. Tugata binji kushota ndi kulia. Steady, steady, steady. Me ready. Steady, steady, steady. Me ready. Nzene sitene mazamu. Tenkozesa bintu bichamu. Vakumwana damu. Abamu bachamu. Hawa me do, let's do. Sigino chusa zikube munju. If you na redona ita manju. Bali tu bali kebade mujuju. Fetulie mbona suga na nsuju. Tukube vasi nga ziri mubire. Fata mwana muola boy tuvimbe. Wamatubale, wamatubale. Popular africana de Uganda. Es interpretada por un músico popular, pero está bailada por un conjunto de chicos que se denomina una organización Masaka Kids Africana. Es un refugio donde dan comida, ropa, educación y atención sanitaria a niños huérfanos. En Uganda, el hambre no es una circunstancia extraordinaria. Más de 1/3 de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Esta canción está bailada, si uno va a YouTube y busca como Masaka Kids Africana, verá que esta canción está bailada por chicos que, si bien se los ve muy pobres, se los ve realmente muy felices.
Y bueno, después de escuchar esta música y los comentarios, seguimos con el programa Caminemos Juntos. Y un poquito más de datos queríamos compartir con ustedes, porque esta semana pasada hemos celebrado el Día del Amigo. Y quisiéramos leer un poquito de cómo viene esto del Día del Amigo. Resulta que un señor argentino llamado Enrique Febraro consideró que la llegada del hombre a la Luna era un momento único, no solo a nivel histórico, sino también sentimental. Y por esa razón, resulta que este señor filósofo, psicólogo y profesor de historia se encargó de escribir una carta en la que argumentó su idea y envió 1000 ejemplares de esa carta a 100 países. Y recibió el visto bueno de muchos de esos países, que finalmente concretó entonces que el 20 de julio sea el Día Internacional del Amigo. Por declaración del gobierno, ¿no? Claro, después el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en 1979 dice, el gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el decreto 235 que estableció: auspíciese la celebración del Día Internacional del Amigo a realizarse el día 20 de julio de cada año. Bueno, nosotros ya hemos pasado el Día del Amigo, pero felicitamos a todos nuestros amigos de Caminemos Juntos y de todo el mundo también. Hay además otra conmemoración que queremos destacar muy escuetamente para esta fecha, porque para nosotros en CAF tiene mucho valor, que es la celebración de lo que nosotros llamamos del caballero iniciado. Para nosotros la representación del caballero iniciado es la representación el prototipo de lo que tiene que ser el hombre, ¿no es cierto?, puesto a disposición o entregado a la humanidad. Y representa de alguna manera la figura que todos aspiramos a alcanzar en algún momento de esta vida o de otra. Sí, es todo un símbolo. Yo diría, robándole algunos términos a Jung, creo, un arquetipo de la humanidad. Quizás en Occidente, en esta parte del mundo, en Europa, se lo simboliza a través de un caballero armado, un caballero sobre un caballo blanco. Aún los colores tienen su significado. Creo que el blanco, el caballo blanco, simboliza ya las pasiones dominadas, ya la cabalgadura obedece ciegamente al jinete. Las armas, cada aspecto tiene un símbolo. Pero así en general, como recién se estaba diciendo, es un símbolo para todos los seres humanos. Muy probablemente en Oriente existan símbolos similares y que nos digan lo mismo. Los símbolos tienen la capacidad, digamos, de transmitirnos más allá de las palabras, a través de una imagen, algo que tiene un significado profundo y evoca algo profundo en uno. Algunas veces cuando uno medita sobre alguno de estos símbolos, es como que se despierta algo en nuestro ser. Algo de nuestro ser, lo mejorcito que tenemos, se identifica con eso y se transforma en una aspiración y a veces hasta en una vocación. Y no tiene mucha explicación racional. Todo un mensaje que se transmite a través de una figura. En este caso, del caballero iniciado. Sí, es interesante también que cuando uno tiene una figura, un prototipo, un arquetipo así, no sea para venerar solamente al ser, a la entidad, sino para tenerla como representación, como referencia, para estimular el propio esfuerzo, la propia entrega, el propio crecimiento espiritual. Llegamos, creo que al punto final de este programa nada más. Van a venir muchos otros programas de aquí en adelante, pero los invitamos al siguiente, que es el próximo domingo a las 9 horas, para que caminemos juntos a través de la vida espiritual y a través de todo lo que podemos compartir.
en este mundo. Muchas gracias por habernos acompañado.